Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer episodio de su podcast. Yo soy Andy. Y yo soy Mel. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo aterrador que puede llegar a ser la paternidad o la maternidad, que no muchas personas hablan y nosotros lo vivimos con el nacimiento de nuestra hija Amelia. Para ponerles un poco en contexto, nosotros somos padres primerizos. Nuestra hija Amelia nació hace aproximadamente 3 años y la verdad cuando nació nos cambió absolutamente la vida, la forma de ver las cosas. Y hay una frase con la que quiero empezar yo este podcast que creo que resume este capítulo, y es que el momento en que tienes un hijo, prepárate para que el miedo corra en ti como otra sangre. ¿Por qué personalmente yo creo que sucede esto? Y es porque cuando nace la persona que más amas en el mundo, o las personas que más amas en el mundo, nace tu mayor amor y al mismo tiempo con eso nace tu mayor temor, porque surge un temor intrínseco de perder esa persona que tanto amas, ¿ya? Entonces, acerca de este tema va a versar todo este capítulo, y quiero presentarles también a mi esposa, Mel, la madre de Amelia. Cuéntame un poco cómo tú crees que te cambió la vida en cuanto a los miedos que fueron surgiendo con el nacimiento de la Amelia. Yo creo que una de las cosas más difíciles ha sido lidiar con eso, porque uno se prepara para el parto, para la lactancia, para el nacimiento, para los doctores, para todo, pero en ninguna parte encuentras sobre el miedo que te da cuando te conviertes en mamá y papá. O sea, eso es algo que nadie te explica y de repente sucede y no estás preparado, no sabías qué iba a pasar, no sabes cómo lidiar con eso. Y siento que muy pocas personas hablan acerca del tema. Hay veces que he visto como videos de mamás haciendo chistes sobre eso, pero nadie habla seriamente sobre este miedo tan profundo que nace en uno, y a veces también cómo lidiarlo, cómo manejarlo. O sea, para mí ha sido, creo que una de las cosas más difíciles de ser mamá. Sí, ha sido algo que da mucho miedo, y en nuestros capítulos vamos a estar recomendando en algunos casos libros que tienen que ver acerca del tema, y en este caso yo quiero recomendarles un libro de una española que se llama Mar García Puig, La historia de los vertebrados. Entonces, este es un libro muy bello porque ella, quiero empezar con una frase de este libro que dice: yo había dado a luz a un nuevo mundo porque aquel en que mis hijos no existían había desaparecido y hoy empezaba todo. Entonces, antes de tener hijos es un antes, y después de tener hijos se abre ante tus ojos un nuevo mundo que tú no conocías. Un mundo lleno de amor, de alegría, de esperanza, pero también un mundo lleno de miedos, de temores, de incertidumbres. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca de cuáles han sido nuestras incertidumbres como papás, qué han sido esas cosas que más miedo nos ha dado. Y yo solo como disclaimer quiero decirte que si eres mamá o papá y eres muy sugestionable como yo, no leas ese libro. O sea, es muy bueno el libro, pero yo empecé a leer y me empezó a generar como más ansiedad, más miedo, más cosas, y dije, creo que no voy a terminar de leer, así que... Sí, porque en este libro esta chica cuenta cómo el nacimiento de sus hijos destapó una olla de presión que ella era antes de tenerlos, y cuando nacieron empezaron a aflorar todos sus miedos, todas sus incertidumbres, miedo de morir, miedo a que le pase algo a ellos. Cuenta muy a profundidad todo lo que es la depresión postparto, la ansiedad que surge en la mujer, principalmente centrada en la mujer, de lo que es tener hijos con este tipo de trastornos. Entonces, si te interesa el tema, un libro muy recomendado. Entonces, les vamos a contar un poco nuestra experiencia personal de lo que ha sido tener todos estos temores con nuestra hija. Y yo creo que los miedos empiezan desde el momento en que tú quieres concebir un hijo. O sea, de todo lo que puede salir mal desde el momento de querer concebir un hijo. Digamos que tú quieres ser mamá, quieres ser papá y no puedes. Entonces desde ahí ya empiezan a surgir muchos miedos, angustias desde el momento en que ya lo concibes, estás embarazada. Yo como padre, o sea, solo quería que todo esté bien, en los controles de que todo lo encuentren bien. No sé cómo lo viviste tú, el tema del embarazo. Si te surgieron miedos, tenías miedo de algo en particular.
Sí, yo creo que el embarazo, al ser algo tan nuevo, tan desconocido, además en el cuerpo, como tu cuerpo empieza a cambiar, empiezan a surgir un montón de preguntas, de dudas, de miedos. Además, tienes que ir al control cada mes y esperar a ver, escuchar el latido del corazón, a ver que todo esté bien, que el peso, que el tamaño, luego los exámenes que te mandan a hacer, entonces esperar a que los exámenes estén bien, de cosas que tú ni siquiera sabías Ujú. que puede pasar, que durante el embarazo. Yo creo que tuve un embarazo maravilloso. Sí. Pero sí tenía estos miedos cada vez, antes de ir a un control, por ejemplo, tenía una angustia de, chuta, ojalá que todo esté bien, que el doctor lo encuentre bien, que no tengamos ninguna novedad. Ujú. Y al final del embarazo creo que eso se empezó a agudizar, Sí. porque empezamos a tener controles cada semana. Yo di a luz a las 41 semanas y empezamos a tener cada semana. Y me empezaron a medir los latidos del corazón del bebé porque decían que pueden empezar a bajar, y las contracciones, y por qué no dilatas, y por qué no nace, y estará bien. Y nos decían, ya se está pasando el embarazo, y empiezan a aflorar. Yo creo que ahí me pasó a mí más, como al final del embarazo, como estos miedos, estas angustias de que todo esté bien. Y ahí me empezó a dar también ya como este miedo al parto que siento que tú tenías, Claro, más claro. que yo, como O sea, miedo al dolor. yo, obviamente yo no soy el que da luz, pero lo que yo tenía un montón de miedo era de verte sufrir a ti. O sea, de verte con dolor y como que ya no des más. Ese era uno de mis mayores miedos. Y me acuerdo uno puntual, así siendo súper específicos, siempre que tú estás esperando un hijo, te mandan a hacer muchos exámenes, justamente para ver que todo esté bien. Y entonces siempre surge esta otra pregunta de, ¿y qué pasa si no está bien? O sea, si algo está mal. Siempre vas a tener cuando eres padre, desde que estás en la panza, ¿y qué pasa si algo está mal? ¿Qué pasa si algo no está bien? ¿Qué voy a hacer en ese caso? Entonces, lidiar con eso es muy, muy, muy fuerte. Y me acuerdo de una experiencia puntual que uno no conoce sino hasta que lo vive, de cuando mandaron a hacer el examen para ver si es que tenía algún tipo de deformación o de síndrome de Down, algo así era. Entonces te mandan a hacer un examen exclusivo para eso, o sea, para descartar eso. Entonces uno no puede evitar cuestionarse, ¿y qué pasa si es que algo está mal? O sea, si es que tiene el gen, creo que desconozco el tema, no quiero decir cualquier cosa, pero creo que es un gen un cromosoma que te encuentran y que dice que tu hijo va a nacer con algún tipo de síndrome de Down o algo así. Entonces la pregunta que te surge como padre es, ¿qué pasa si mi hijo tiene síndrome de Down, por ejemplo? O sea, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿puedes hacer algo? Esa es la pregunta, ¿puedes hacer algo? Entonces es una locura. Igual el parto, o sea, yo siento que nunca en otra experiencia de vida que cuando eres papá y mamá te enfrentas ante tanta incertidumbre en la vida. No sé qué piensas tú. Sí, sobre todo como volviendo a esto del parto, siento que cuando a uno le pasa algo, ¿no es cierto? Cuando te van a operar, estás enfermo, eres tú. Entonces tú vives tu dolor, tú sientes, tú vives tu experiencia, pero en esto implica una segunda persona y tú no tienes control sobre eso. O sea, sí me iban a la final tuve una cesárea y yo iba a ser la que tenía la cesárea, pero de esa cesárea iban a nacer este otro ser. Entonces no estaba preocupada por mí, sino ya yo pasé a un segundo plano y lo único que quería era que mi hija esté bien, que nazca bien, que todo esté bien, que no se hayan pasado las semanas, que haya líquidos amnióticos, tantas miles de cosas que empiezas a entender que pueden pasar. Creo que eso es terrible. Sí. Eso digo, o sea, yo nunca me he enfrentado ante tanta incertidumbre en la vida porque surge un ser que tanto amas y con eso surge también el mayor de tus temores. Entonces yo me acuerdo de esa vez y obviamente el parto fue una cuestión de decir, me rindo ante esto. O sea, que sea lo que tenga que hacer, porque si es que la mente intenta controlarlo todo, te puedes volver loco. O sea, te puedes desquiciar, porque la mente siempre quiere tener el control, quiere que esto salga de tal o cual manera en función de sus expectativas. Y ante un evento tan grande como es la llegada de la vida, te das cuenta que tú no tienes control de absolutamente nada. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas fundamentales que a mí me ocurrió, que es una especie de rendición. Es decir, que las cosas salgan como tengan que salir, ¿no es cierto? Entonces, afortunadamente el parto de la Amelia fue cesárea, pero no hubo mayor complicación, salió quedita. Bueno, tuvo un poco de la recuperación, obviamente
turro, pero en realidad no hubo mayor complicación, no tuvo que pasar en cuidados intensivos, que son también medios que tienes. ¿Qué pasa si es que la cesárea se complica? ¿Qué pasa si es que le pasa algo a mi esposa? ¿Qué pasa si es que mi hija tiene que ir a cuidados intensivos? O sea, todas esas cosas cuando eres padre se te empiezan a cruzar por la mente y dices, o sea, sientes que te puedes empezar a volver loco porque son unas aristas infinitas de las cosas que pueden salir mal. Y una de las cosas que me parece ahí súper importante también, que yo creo que nosotros lo vivimos no tan fuerte como viven otros papás, pero es esta intervención de todo el mundo externo. También. Porque tienen cero tino. O sea, las enfermeras tienen cero tino. Las expectativas de las otras personas. Las expectativas de las otras personas que están en tu entorno, que están esperando que por bien hacer, pero están ahí. Pero sobre todo esta como intervención puntual. Me acordaba ahorita el nacimiento de que ya nace, ya yo estaba en el cuarto, estaba con la Amelia y viene una enfermera y dice, de aquí ha sido ese papito. Pero claro, el oso me contó todo lo que vivió cuando yo tuve la cesárea. Él se fue con Amelia a cuidarle esas 2 horas que yo estuve en recuperación. Pero ahí ese poco tino de las enfermeras decir, este hombre acaba de ser papá, no tiene idea de nada. Su esposa está en recuperación, está aquí, está bebé, o sea, está viviendo todo esto por primera vez. Y yo me acuerdo que te empezaron a meter miedos porque las manitos de la Amelia estaban moradas. Uy, no, es que las manos... O sea, el doctor no había dicho nada, el pediatra dijo que estaba perfecta, todo estaba bien, Apgar bien, todo bien. Sí. Pero las enfermeras empezaron a ver las manitos. Claro, las manitos, o sea, la Amelia nació con las manos un poquito moradas. Y la enfermera se mandó el comentario de, hay que revisar eso porque eso no está tan normal. Entonces, lo que tú dices, ¿no es cierto? O sea, para ellas quizás es el 10º parto del día. Para ti es la primera vez que te conviertes en padre, o sea, es un evento trascendental en tu vida. Entonces, hablamos de que es también un hospital privado, ¿no es cierto? Claro, en el que nació la Amelia. Se supone que deberías recibir un mejor trato, pero aparte de todo el bagaje de miedos que tienes, que te lancen un comentario como eso, es como... No te ayuda para nada, o sea, no te ayuda para nada. O sea, los doctores no dijeron nada, entonces, pero ella, como había visto, entonces, ese cero tino, yo digo, nosotros lo vivimos muy levemente porque hemos escuchado historias en hospitales públicos, por ejemplo, en donde son cosas horribles, pero también hay esta cosa externa, o sea, aparte de todo este mundo interno que tú estás experimentando, que estás viviendo, hay todas estas cosas externas que te empiezan a meter miedo, ¿no? Luego los pediatras, luego lo que dice el doctor, luego no sé qué, y así se va. Ahí justo quiero como contar ahí una experiencia que también yo la viví súper traumática y creo que tú también. Ya nació Amelia, ya, igual los primeros días obviamente es toda una cosa de salir del hospital con este ser tan frágil, tan nuevo en el mundo, todo se transforma, todo se vuelve más amenazante de repente. Llegar a la casa la primera noche, ver que duerma bien, que esté respirando. Luego tú puedes contar algo de cómo tú lo viviste como madre. Yo me acuerdo la primera ida al pediatra. Entonces, a los 7 días. A los 7 días. Entonces vamos al pediatra, que le revise los signos vitales, que todo esté bien. Y ahí de la nada introdujo un nuevo miedo en mi cabeza, que fue ¿cuál fue? No sé si muerte súbita de cuna. Se llama así, tiene hasta un nombre médico, se llama muerte súbita de cuna. Entonces nos recomendó que le pongamos a dormir un poco asadita, ¿no es cierto? ¿Por qué se puede producir eso? A ver, no hay todavía como una explicación científica, pero han existido algunos casos en donde los niños están en la cuna y existe una muerte súbita. No hay una razón puntual, no es que se atoró con algo, no es que la cobija, nada, sino es algo súbito, por eso es algo súbito. Entonces el doctor nos recomendó que le alcemos un poquito la cuna porque eso podía prevenir de alguna manera como esta muerte súbita. Yo había leído, había investigado sobre esto, pero tú era la primera vez que habías oído sobre este término, claro, sobre que esto podía pasar. Claro, o sea, para mí, o sea, ni siquiera existía lo que nosotros llamamos, no estaba dentro de mi campo de la realidad, o sea, ni siquiera sabía que existía ese tipo de cosas y de repente sales con un nuevo miedo más, o sea, aparte de todos los que ya tienes, o sea, vas con el pediatra y de repente te enteras de que tu hijo se puede morir por la muerte súbita porque está durmiendo muy recto o le entró mal el aire y... ¿Me explico? Entonces, es todos los miedos internos que tú tienes, más todos los miedos
externos que te empiezan a meter, igual a lo que me refiero, o sea, este bombardeo externo de cosas de... Chuta, ¿cuántas cosas pueden...? Y yo digo, a ver, o sea, hay una diferencia, ¿no es cierto?, entre las cosas que tú como papá tienes que saber por Sí. seguridad, ¿no es cierto? O sea, hay cosas que tú tienes que saber como papá, tienes que saber qué hacer como papá, pero es la forma en la que te lo dicen, Totalmente. la forma en la que te introducen. Y luego puedes leer y hay un montón de evidencia y hay unos que se contradicen, además de que vivimos en el mundo de la información, entonces hay doctores que dicen que alces la cuna, hay doctores que dicen que no alces la cuna, Claro. hay doctores que dicen que sí, otros que, o sea, hay tanta información alrededor de eso, pero yo creo que sobre todo es la forma en la que lo dicen. Yo me acuerdo que el doctor lo dijo de una manera así como... Cualquier cosa. Así que decidimos cambiar al pediatra. Si tú Sí. estás viviendo algo así, quiero decirte que estás en todo tu derecho de buscar a alguien con quien te sientes alineado, alguien con quien sientes que te escucha, te responde tus preguntas y que está disponible para ti. Como papá primerizo, que no sabe si es que es normal que esté estornudando a las 3 de la mañana y que tenga la predisposición buena de atenderte. Estás en todo tu derecho de cambiar. Totalmente, o sea, lo que tú dices es muy importante. Creo que en este ámbito médico, hablando de los nacimientos, pediatras, ginecólogos, todo eso, muchas veces se ha perdido la humanidad de cómo te tratan. Porque como te digo, para el ginecólogo, para el pediatra, para la enfermera, es el 10º niño que trata. El día, o sea. En el día, exacto. Para ti es, por ejemplo, en nuestro caso fue nuestra primera hija y tu hijo es tu mundo. O sea, no es un niño más, o sea, es tu hijo. Entonces, como tú bien dices, si es que sientes que no te están dando un trato humano, o sea, ¿por qué no se pide más? Que te traten de manera humana, amable, que te digan las cosas continuo. Totalmente válido, o sea, cambia de pediatra, cambia de ginecólogo, nunca es tarde. Entonces, eso es una recomendación que tenemos para darte el día de hoy. Eso en cuanto al nacimiento, los primeros días de vida, de ahí no se diga cuando ya salen al mundo, ¿no es cierto? O sea, ahí está, porque esos primeros días, primeros meses, incluso primeros años, tú lo tienes en una cajita de cristal. Cuidado, en tu casa, con papá, mamá, con los abuelitos, pero ya llega eventualmente un momento en que les toca salir al mundo, y eso es un nuevo reto. A nosotros nos pasó con la guardería, ¿no es cierto? O sea, la Amelia ha tenido la suerte de haber pasado sus primeros 3 años de vida en su casa con sus papás, con su papá y su mamá, cuidada bajo nuestro lecho, y el momento en que nos tocó mandarle, o sea, sí fue algo que nos chocó y que nos costó. ¿Cómo lo viviste tú eso? Sí, o sea, es lo que tú dices, ¿no es cierto? Como que los primeros años tú ves lo que come, tú ves cómo se mueve, tú ves si es que se cayó, tú ves cómo se cayó, tú estás al tanto de todo absolutamente, y sobre todo creo nosotros nos hemos encargado del cuidado de nuestra hija al 100%. Sí hemos tenido ayuda en muchos aspectos, pero al cuidado de nuestra hija siempre, o sea, no nos habíamos separado. Le habíamos encargado un ratito con el abuelo, unas horitas, pero con el abuelo que estamos todo el tiempo conversando y así. Pero ya llega este momento en el que decimos, ok, es momento de separarnos un poco, de que ella también tenga otras experiencias, de que aprendizajes, de que ya en la casa sentíamos que no podíamos ya darle lo que ella necesitaba, y decidimos ponerle en la guardería. Que al inicio casi botamos la toalla, muchas veces. Sí. O sea, hubieron muchos días en el proceso de adaptación en el que dijimos, no, o sea, ¿por qué estamos haciendo esto? Se acabó, le sacamos, no va a la guardería, ya, no lo intentemos más. Y creo que uno de los mayores miedos para mí es eso, o sea, es no verle todo el tiempo, o sea, no estar pendiente de que se cae, no se cae, comió, no comió, que comió, se metió tierra en la boca o no se metió tierra en la boca, tengo que llamar a la pediatra, o sea, ese miedo de que esté al cuidado de otras personas que no seamos nosotros. Creo que para mí eso es como, hasta ahora es algo que todavía me cuesta, o sea, hasta ahora dejarle en la puerta de la guardería me genera un poco de ansiedad de todo va a estar bien. Tengo que como soltar, y cada vez siento que voy soltando un poco más porque es así, ella luego tendrá más espacios sin nosotros, y como uno tiene que empezar a acostumbrarse a que no va a estar bajo tu cuidado todo el tiempo, y ahí se empiezan a abrir otros miedos también que
que empiezan a aparecer, ¿no es cierto? Ya no solamente de su bienestar físico, sino también de su bienestar emocional. Sí. Si es que alguien le hace algo, si es que la profe no le dijo esto, si es que, o sea, como todo este otro mundo que ella empieza a vivir, todas estas nuevas experiencias que ella empieza a tener y que uno no está ahí para protegerle de que el niño le viene y le jala el pelo o le dicen algo hiriente. O desde cómo le hablan. O sea, porque eso nos ha pasado en la guardería, de que uno tiene en su lenguaje familiar un léxico y uno empieza a ver reflejado en ella ese mismo léxico, pero de repente viene con unas palabras que uno nunca dice aquí dentro de la casa. Entonces uno empieza a ver cómo la cultura y la sociedad empiezan a penetrar en ese ser que uno lo siente como tan de uno. Y eso también eso es loco y no deja de ser algo como temeroso, o sea, como confiar en que el espacio en el que le pusiste, las personas con las que se va a relacionar van a ser buenas con ella, ¿no es cierto? Entonces, son retos. Nuestra hija ahorita tiene 3 años, entonces les podemos contar hasta esa edad, pero de ahí no dejan de estar presentes muchos otros miedos que lo queremos topar brevemente. Por ejemplo, el tema de vivir en el Ecuador. Este de por sí ya es un miedo ya por default. O sea, vivir en el Ecuador con una hija es un miedo. O sea, siempre procuramos nosotros no ir a lugares demasiado a la calle, no demasiado transitados. Por ejemplo, el miedo de que se pierda en un lugar demasiado transitado, en algún centro comercial. Eso siempre nosotros tenemos pendiente. Por eso le compramos un AirTag. Entonces le ponemos en su cinturita y siempre le estamos rastreando en el celular. A veces cuando se va con los abuelos le tenemos con GPS. Es un miedo, ¿no es cierto? O sea, no se diga el tema de la delincuencia. O sea, siempre tratamos de procurar lugares que no sean demasiado transitados, que nosotros no sintamos que sean demasiado peligrosos. También, dicho sea de paso, hemos vuelto más miedosos justamente por eso. O sea, antes éramos más aventureros. Cuando éramos novios nos íbamos, cogíamos taxi hasta Montañita, hasta Guayaquil, nos quedábamos en los hoteles así de $10-15 la noche, éramos aventureros. Ahora con una hija sí hemos vuelto ratones medrosos. No sé qué piensas tú. Sí, y a veces yo como pienso o veo a los amigos que tenemos cercanos que tienen hijos de nuestra edad, que se van a la playa, que se van a Mindo, que se van por aquí, que se van por allá, y como nos preguntan, ¿y ustedes dónde se van? Y dice qué. Y a veces uno no puede como evitar compararse y decir como que será que estoy siendo demasiado miedoso. Y vuelvo con esto al inicio, ¿no es cierto? O sea, cuando uno se vuelve padre, entran unos miedos en uno que antes no tenía, como dices tú, antes éramos súper aventureros. Total. Bueno, tal vez no tanto, pero sí éramos aventureros y salíamos, estábamos los dos a la final. Pero yo sí siento que hubo también un quiebre en el país cuando nació la Amelia. O sea, antes de que nazca la Amelia era un país que ya empezaba a ser peligroso, que ya se empezaba a escuchar esto del narcotráfico y de ni siquiera. Sí. Pero justo en este transcurso de estos 3 años siento que el país ha empeorado de una manera loca. O sea, de cosas que antes uno no escuchaba. Y donde nosotros vivimos, por ejemplo, siempre ha sido un lugar sumamente tranquilo, sumamente seguro, y de repente empiezas a escuchar cosas de que chuta, al restaurante al que fuimos a desayunar ayer, entraron 3 tipos de armados y asaltaron a las 5 de la tarde. El lugar que visitamos todas las semanas, entraron ladrones en la noche, rompieron, o sea, ya empezaron a irrumpir en estos lugares cotidianos nuestros. Entonces yo también valido mi miedo y digo, sí, soy súper miedosa, pero ahorita prefiero ser miedosa, prefiero no salir tanto, estar cuidados a vivir una experiencia de ese tipo. Totalmente, o sea, incluso es que uno se imagina y dice, o sea, a mí que me hagan lo que sea, o sea, uno podría soportar, por ejemplo, estar comiendo en algún lado y que entren y te roben, ¿no es cierto? O sea, como que uno emocionalmente lo soporta, pero pensar en ese escenario con tu hija, o sea, es algo que a veces a uno le da pesadillas, es algo impensable. Entonces, o sea, es una cosa loca. Y ahí como quiero topar otro tema que tiene que ver con esto, y es que cuando uno se convierte en padre o madre, entra este nuevo miedo o esta nueva cosa de que tu vida
para mí mi vida siempre ha sido valiosa, ¿no es cierto? Siempre me he cuidado y etcétera. Pero desde que soy mamá no me puede tocar una flor porque tengo una hija que depende de mí. O sea, no, como que uno también empieza a tener ese miedo por uno también. O sea, no solamente porque la hija esté ahí, sino porque, chuta, pueda regresar bien entera a la casa a tener a la hija que está aquí, que tiene toda la vida por delante. Entonces, yo sí valido mucho nuestro miedo y sí... Digo, ya habrá momento tal vez que la Amelia esté un poco más grande y ojalá que las cosas en el país puedan mejorar un poco, y sí siento que nos hemos ido soltando un poco más en cuanto a salir de paseo, ir a lugares y así, pero también nosotros, por ejemplo, no tenemos una gran tribu. Como vemos amigos o personas cercanas que se van a la playa entre 5 carros, claro, que se van toda la familia, entonces vas 5 carros y de alguna manera estás con otras personas y puedes sortear también las cosas que puedan pasar, pero nosotros no. Claro. Entonces la mayoría de veces que nos vamos de paseo nos vamos los 3. Entonces yo creo que también eso es como un mensaje que quiero dejar a los papás, es como honrar lo que tú sientes. Sí, siento que puede llegar a haber un momento en el que uno necesita buscar ayuda porque no puedes lidiar con todos los miedos que te azotan al ser mamá y papá y todos los pensamientos intrusivos que empiezas a tener de cosas como muy cotidianas. Y está bien identificar hasta dónde es normal y hasta cuándo necesitas también buscar ayuda, y está bien porque a veces es abrumador. Pero también yo digo como honrar lo que uno siente, porque no es que estoy loca, o sea, estamos viviendo en un país ahorita en el que reina, ¿no es cierto? Esa palabra no hay que decir mucho porque nos desmonetizan, pero sí, ya le silencio. Perdón, en el que reina la inseguridad. Es. Y entonces... esa es una realidad, no es una realidad lejana, no es que está pasando en otro país o a veces nos pasaba en otras ciudades, ¿no es cierto? Que tal vez sí eran un poco más peligrosos. O sea, ahorita es aquí en donde estamos viviendo. Entonces yo también... Sí. Invito a esta reflexión también de cómo honrar tus miedos. Si es que tú no tienes miedo y no te da miedo irte de aquí a la playa con tu familia, perfecto. A mí sí me da miedo y voy a honrar, y siento que sí nos vamos soltando un poco más y estamos viendo como otras formas de tal vez como movernos más seguro, pero es lo que es, ¿sabes? Totalmente. Y lo que tú dices es cierto, como empiezas a apreciar más tu vida cuando te conviertes en papá y mamá, ¿no es cierto? Entonces como puede ser que antes eras aventurero, te ibas... en la moto, te lanzabas del parapente, te lanzabas de la montaña rusa, y luego te das cuenta que cuando te conviertes en papá hay otra persona que depende de ti y de repente tu vida se vuelve más valiosa. Entonces eso es algo que yo también lo he sentido, como que es algo loquísimo. O sea, cómo te cambia la maternidad y la paternidad, esa forma de autopercibirte y como también evaluar de una manera diferente las amenazas que puede llegar a tener el mundo, ¿no es cierto? Y como tú dices, o sea, quizás otras personas igual tienen hijos y no son tan miedosos. Y está bien, porque y eso también, lo que tú dices de ese mensaje me parece muy bueno, es honrar tus miedos y honrar tu realidad, ¿no es cierto? Porque uno tiene los miedos que uno tiene por algo, por un contexto, por una historia, ¿no es cierto? Entonces, honrar eso y tampoco pecar de negligente, ¿no es cierto? O sea, siempre tomar las precauciones que uno puede, que sean viables, que sean posibles, pero tampoco vivir siempre así, aterrorizado y no moverse ni a un lado, porque también luego la vida no es eso. O sea, también la vida es salir, experimentar, moverse, explorar. Entonces yo creo que ese es uno de los retos más grandes de un padre, ¿no es cierto? O sea, esta contradicción de siempre estar cuidando a tu hijo, de siempre estarlo salvaguardando, de siempre darle amor, cobijo, cariño, y al mismo tiempo como dejarle salir, vivir, experimentar, confiando en que le va a ir bien, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es el mensaje que desde mí les quisiera dejar, es como tratar de encontrar este balance entre estas dos cosas
Y como les digo, una de las cosas que a mí me pasó es que me abrumé tanto de tantas amenazas, de tantos miedos, que la única opción que me quedó fue rendirme. Sí. O sea, fue rendirme ante el destino, ante lo que tiene que ser, como dice, lo que tiene que ser será, y en eso encontré como tranquilidad, o sea, como que resguardo de decir, chuta, uno no controla nada, o sea, obviamente tomar las precauciones del caso, o sea, no ser negligente, no dejarle a tu hijo ahí que camine en un centro comercial lleno de gente suelto, ¿no es cierto? Pero sí, o sea, cachar también que hay muchas cosas que uno no controla y rendirse ante eso. Sí, totalmente. Una de las cosas que yo siento que a mí también me ha ayudado es eso. O sea, entender que hay cosas que están en mi control, hay cosas que no están en mi control. Exacto. Y siempre que me empiezo a angustiar por algo y me empieza a faltar el aire, respiro y digo, está en mi control. Si está en mi control, ¿qué voy a hacer al respecto? Y si no está en mi control es soltar y confiar en la vida. O sea, para mí eso sí ha sido también mi mantra en la maternidad. Todo pasa y uno tiene que confiar en la vida. Confiar en que hay cosas que no están en tu control, que no están en tus manos y que tú no puedes hacer nada, y que confíes en que todo va a estar bien y que todo va a ir bien y que lo que tengas que pasar es lo que tienes que pasar. Porque si no, uno se puede enloquecer. Claro. O sea, y decidimos hablar hoy justo de este tema porque no habíamos encontrado como información sobre esto. Como se habla mucho sobre la maternidad y sobre la paternidad, pero sobre esto puntualmente, sobre este miedo que uno siente. Trata de coger ahorita el micrófono porque está sonando eso. No hemos encontrado tanta información y queríamos también como, si es que estás viviendo esto, decirte que no estás solo, que no estás loco, porque a veces yo siento que ni siquiera hablan esto entre pareja, o sea, como que son estos miedos tan locos, a veces tan irracionales, que uno dice como que será normal, o será que me está pasando algo a mí y no es normal, entonces no compartes porque no sabes si es que es normal o no es normal, y estamos aquí para decirte que sí es normal, que así pasa a veces, y que a veces, porque hay personas también conocemos que no tienen tantos miedos y está bien, y tienen otras formas de afrontar la vida y también está bien. Sí, y para cerrar ya este capítulo, nuestro primer capítulo, quiero decir que sí habrá ciertas personas que tienen más miedo que otras, ciertas personas que tienen más miedo a ciertas cosas que otras, pero decirte que el miedo va a estar ahí siempre. O sea, siempre, ya luego ni se diga cuando crezcan, se vayan a fiestas. O sea, ya se pueden imaginar, o sea, no es que ya pasa a cierta edad y ya dejes de tener miedo. O sea, cuando uno se convierte en padre, va a tener miedo toda la vida ya. O sea, siento yo. Entonces, una de las cosas que también tienes que saber es que tienes que asumir ese miedo, porque como dije en la frase del inicio, el rato que te conviertes en papá o mamá, el miedo va a empezar a correr en ti como otra sangre. Entonces, asumir que el miedo va a estar presente siempre. O sea, yo creo que es aceptar que eso va a ser así y lidiar de la mejor manera con eso. ¿Listo? Entonces, hasta aquí llegamos con nuestro primer episodio. Ha sido un episodio lindo. Vamos a estar hablando acerca de crianza, de salud, de la vida, de filosofía, de todo lo que implica estar en este mundo. Entonces, gracias por vernos y te quedaste hasta aquí. ¿Tú quieres decir algo? ¿Una despedida? No, también gracias por estar aquí. Síganos en todas nuestras redes. Y estamos aquí felices de compartir como todo este camino. Exactamente. De la vida. Desde nuestro punto de vista. Y no se pierdan los siguientes capítulos. Nos vemos. Chao, chao. Salía bien. Oye. ¿Cuánto tiempo grabamos? Ya vamos a ver. 34.